Mil mensajes. Hoy estamos en el número 781 y este número es interesante porque nos trae el miedo a crecer. Y para el análisis muy completo, muy complejo de este gran número, de este gran mensaje, en donde se aborda el miedo a crecer, que tiene muchísimas personalidades individuales o colectivas, y ver por qué el miedo a crecer, para qué el miedo a crecer, cómo se expresa, que creo que es una pregunta muy interesante el miedo a crecer. ¿Cómo se hace para uno captarlo? Porque eso es una elaboración que viene después. Pero ¿cómo descubrimos que uno de nosotros mismos o cualquiera de nuestra gente amada tiene miedo a crecer? Que es bien importante determinarlo. El crecimiento es un proceso en el cual hay cambio de estructura y generalmente las estructuras se agrandan, se vuelven mucho más grandes, hay mayores, inclusive puede haber una mayor complejidad estructural para darle paso entonces a una gran crecimiento, gran funcionamiento, gran crecimiento de las funciones que lo llamaríamos gran capacidad o incremento funcional y que resulta interesante. ¿Por qué? Porque este miedo a crecer se manifiesta en individuos, en personas, inclusive en grupos, en colectivos, cuando están muy acostumbrados a hacer algo y no quieren cambiar y evitan todo proceso de crecimiento para no perder ese equilibrio que en donde han estado y se han logrado mantener. Y esto es muy corriente. Esto es el miedo a dejar la zona de confort, un concepto muy popularizado, pero que es realmente muy interesante cuando se ve como el miedo a crecer. Ese miedo que puede llevar a dos consecuencias, que la gente realmente o la personalidad no crezca y se quede como estaba antes y está sin aumentar de tamaño y en el fondo se está debilitando frente a todo lo que se está moviendo hacia una mayor complejidad de estructuras, inclusive de funciones, y es un caso muy frecuente cuando el miedo a crecer hace que se atrofie ese crecimiento, no se siga haciendo, y la gente o la personalidad que no haga el crecimiento se vuelve muy vulnerable. Y este crecimiento puede ser desde el crecimiento físico hasta ese crecimiento mucho más corriente en nuestros campos, ese crecimiento psicoemocional e inclusive el crecimiento sociocultural. Hay gente que no quiere crecer, hay gente que no quiere dejar esa zona de confort donde ya logró un equilibrio y desde allí puede manejarse. A lo mejor está renunciando a una gran cantidad de cosas, pero no quiere modificar. La otra consecuencia básica que nosotros vemos en el miedo a crecer es que no se crezca, pero que se siga desarrollando. Es decir, no hay un crecimiento de espacio, de estructura, pero las funciones siguen creciendo, incrementándose, y entonces va a terminar en algo que es muy importante e inclusive muy desagradable cuando uno lo vive o cuando alguien muy cercano lo vive uno, que es lo que se llama la sensación de sobrecarga. Hay una sobrecarga, significa que no hay un aumento de estructura que sea cónsono, que esté respondiéndole a ese incremento de tipo funcional. Y entonces hay una sobrecarga y los organismos, desde una persona hasta cualquier evento, puede realmente romperse, estallar por sobrecarga. Y esto es una de las consecuencias básicas del miedo a crecer. Entonces tenemos o la detención en las zonas de confort, que es muy frecuente, o inclusive la sobrecarga con todo lo que puede conllevar y que tiene un mecanismo muy interesante ahorita, que es el estrés. Para nosotros el estrés es una sobrecarga en el cual el individuo, el grupo que padece el estrés, y ya sea un individuo o sea un grupo, no tiene las estructuras necesarias para liberar toda esa serie de funciones y al estar en sobrecarga, entonces hay un mayor roce de tipo funcional hasta que la personalidad puede estallar en el sentido de la palabra, en el sentido literal de la palabra o en el sentido realmente imaginario de la palabra, en el cual entonces esa realidad ya no está creciendo y al ser sometida
a grandes presiones, explota. Esas son dos de las formas más impactantes de ese miedo al crecimiento. Y cuando nos vamos por otra parte de la vida normal de todos y cada uno de nosotros, encontramos que hay unas etapas muy fundamentales en que uno tiene miedo a crecer. Y sobre todo cuando hay esos cambios de vida, y por ejemplo del cambio desde ser escolar hasta adolescente, que duele mucho. Ahí también el paso cuando uno va a dejar la adolescencia y ya comenzar la primera juventud, también duele mucho porque uno está dejando realmente dos zonas de confort o uno no se atreve a enfrentar los cambios que sabe tiene que venir con las nuevas realidades de las edades o las nuevas realidades de diferentes tipos en que nos estemos metiendo. Este es el miedo a crecer. Yo creo que es muy importante tener reflexiones sobre el miedo a crecer, sobre todo el miedo a crecer propio, desde el punto de vista más que físico, desde el punto de vista psicoemocional, todo lo que nos pone a crecer en nuestras vidas y también desde el punto de vista sociocultural. Entonces uno encuentra que probablemente esos momentos en que uno no quería crecer, pero creció, entonces aumentan el trauma porque uno quiere quedarse en la zona de confort, quiere quedarse en lo que le es cómodo, no quiere enfrentar los cambios, pero los cambios que tienen que venir vienen y entonces lo somete uno a doble presión. Y eso es lo que no queremos que suceda. Este es el número 781 y es el miedo a crecer. Yo les pido que usted reflexione sobre su miedo a crecer. En este sentido, en el miedo a enfrentar situaciones nuevas que lo puede estar deteniendo y que puede hacer de usted, si es una persona brillante, una persona realmente mediocre en resultados, por ese miedo a perder el confort, ese miedo a perder la comodidad, ese miedo a los cambios, pero también puede también una sobrecarga, porque está tratando de enfrentar con la misma estructura a unas funciones mucho más especializadas, mucho más específicas, mucho más costosas, de alto costo. Entonces, cuando la gente se puede someter a estas situaciones, puede estallar literalmente como un estrés y de otros puntos de vista, con alguna enfermedad, cualquier otro elemento que no es lo deseable. Este es el número 781, repito, y lo dejamos entonces con este hermoso cuadro. Un cuadro muy, muy interesante de Javier Hidalgo. Javier Hidalgo es un gran pintor venezolano. Este es uno de sus cuadros básicos de los caballos que realmente nos llama la atención y amamos mucho estos cuadros. Y usted puede contactarse con Javier Hidalgo como artista y también con sus obras, al igual que muchas obras de autores latinoamericanos contemporáneos, venezolanos específicamente, a través de www.ventanadelarte.com. Ahí va a estar en contacto a través, busque dentro de esa página web todas las comunicaciones con la arquitecta Vera Mótola y ella puede guiarles para encontrarse con estos artistas y sus obras aquí en Venezuela. Este es el número 781 y huelga decir que siempre es un placer reunirnos con ustedes. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.